Hay un relato en el Antiguo Testamento que, si te soy completamente sincero, me resulta uno de los más oscuros y estremecedores de toda la Biblia. Un relato que, por su crudeza, podría considerarse no apto para menores, y que incluso podría remover heridas antiguas en quienes han vivido situaciones traumáticas. Por eso, antes de seguir, es fundamental que tengas plena conciencia de que este contenido no es para todos. La historia se encuentra en los capítulos 19 al 21 del Libro de los Jueces. Aunque muchos solo conocen la primera parte, lo cierto es que todo el episodio completo es estremecedor. Pero más allá del horror, hay verdades importantes que vale la pena enfrentar. Todo comienza en una época de caos espiritual y moral, cuando aún no había rey en Israel. Un levita, residente en una zona apartada de los montes de Efraín, tomó por mujer a una concubina que vivía en Belén de Judá. Es decir, él vivía en el norte y ella en el sur del país. Tiempo después, la mujer le fue infiel y lo abandonó, regresando a la casa de su padre en Belén, donde permaneció alrededor de 4 meses. Lejos de reaccionar con indiferencia, el levita emprendió el viaje desde Efraín hasta Belén para buscarla, intentando restaurar la relación. Al llegar, fue recibido con cordialidad por el padre de la mujer, quien lo colmó de atenciones y le insistía una y otra vez en que se quedara un día más. Aunque en varias ocasiones el levita expresó su deseo de regresar a casa con su esposa, el padre seguía persuadiéndolo para que postergara su partida. Pasaron varios días así, hasta que finalmente el levita, agradecido pero firme, decidió retomar el camino junto a su concubina y un siervo. Al caer la tarde, mientras viajaban hacia el norte, se acercaron a la ciudad de Jebús, la actual Jerusalén, y el siervo sugirió hacer una pausa allí para pasar la noche. Pero el levita, desconfiado por tratarse de una ciudad no israelita, prefirió continuar hacia Gibea, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Llegaron justo cuando el sol se escondía. Aunque esperaban encontrar hospitalidad, la gente del lugar les cerró las puertas. Nadie los recibió. Una falta grave en una cultura donde acoger al forastero era una norma sagrada. Cuando ya caía la noche, un anciano los vio en la plaza del pueblo, se acercó y les ofreció alojamiento en su casa. Allí estaban, cenando, recuperándose del viaje, cuando la noche cambió de tono. Un grupo de hombres del pueblo rodeó la casa y comenzó a golpear la puerta con violencia. Exigían que se entregara al forastero, el levita, para abusar sexualmente de él. Sí, lo que estás escuchando es real. Un grupo de hombres del mismo pueblo, de la misma tribu, empujados por una maldad indescriptible, querían violar al huésped. La situación se volvió insoportable. Una escena que hiela la sangre. Y aquí es donde la historia alcanza un nivel de horror que cuesta narrar. El dueño de la casa, intentando proteger a su invitado, propone una solución impensable. Pero antes de continuar con ese momento tan duro, es importante que comprendamos que esta historia no solo muestra la decadencia de una sociedad sin liderazgo ni valores, sino también nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que sucede cuando el corazón humano se aleja de todo lo que es bueno y justo. Esta narrativa no es simplemente un pasaje para leer superficialmente. Es un grito de advertencia. Una historia que nos obliga a ver de frente las consecuencias de una nación que se ha desconectado de la compasión, de la justicia y de la voluntad de Dios. El anciano salió y, enfrentando a la multitud que rodeaba su casa, les suplicó con desesperación: «Por favor, no hagan esto, no cometan semejante maldad. Este hombre ha sido recibido bajo mi techo, no lo humillen de esa forma». En un intento por apaciguar su furia, les propuso algo tan absurdo como inaceptable: ofrecerles a su propia hija virgen y a la concubina del huésped para que hicieran con ellas lo que quisieran, con tal de evitar el ultraje al hombre que había buscado refugio en su hogar. Pero lo que vino después supera los límites del horror. El texto dice que los atacantes no hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó fuera de la casa. Fue entregada a un grupo de hombres que, sin misericordia, la violaron y maltrataron durante toda la noche, hasta que apareció la primera luz del día. Cuando por fin la dejaron ir, la mujer logró, con sus últimas fuerzas, regresar a la casa donde había sido abandonada. Caminó tambaleante, arrastrando su cuerpo maltratado hasta el umbral. Y allí cayó, sin fuerza siquiera para tocar la puerta. En la mañana, el levita se levantó y al abrir la puerta la encontró en el suelo, tendida con las manos estiradas hacia el umbral. Le habló, le dijo que se levantara para seguir el camino, pero ella no respondió. La joven había muerto. La frialdad de lo que hizo después es difícil de comprender. La subió a su asno y partió con ella hacia su hogar. Al llegar, tomó un cuchillo y desmembró su cuerpo en 12 partes.
Luego, envió cada fragmento a las 12 tribus de Israel. Imagínalo, cada región del pueblo elegido recibiendo una parte del cuerpo de esa mujer junto con una carta que relataba la atrocidad cometida por sus propios hermanos, los benjaminitas. Aquello provocó conmoción en toda la nación. Quienes vieron aquello dijeron que jamás se había presenciado algo así desde que Israel salió de Egipto. Nunca, en toda su historia, se había cruzado una línea tan macabra. Pero esto no termina allí. Los capítulos siguientes relatan cómo las demás tribus, al conocer los hechos, se unieron en una reacción feroz contra la tribu de Benjamín. El país se dividió, y estalló una guerra civil. 11 tribus contra una. Todo porque se perdió el respeto por la vida, por el prójimo, por la imagen divina en cada ser humano. ¿Y cómo llegamos hasta ese punto? Muy sencillo, cuando no hay rendición de cuentas, cuando no hay autoridad moral ni espiritual, cuando cada uno hace lo que le parece correcto según sus propios deseos, el caos no tarda en manifestarse. La historia comienza con una frase reveladora: en aquellos días no había rey en Israel. Es decir, no había dirección, ni gobierno, ni temor reverente. Cuando vivimos sin rendir cuentas, nos engañamos creyendo que nuestras decisiones no afectan a nadie más. Pero el precio de esa ilusión puede ser altísimo. Lo fue para Israel, lo es para cualquiera que olvida que nuestras elecciones siempre impactan el mundo que nos rodea. Otra lección estremecedora es la manera en que este hombre, al intentar proteger a otro varón, ofreció como moneda de cambio a su propia hija y a la concubina. ¿Cómo puede alguien pensar que el valor de una mujer es menor que el de un hombre? ¿Cómo puede alguien considerar aceptable ofrecer a sus seres queridos para ser violados con tal de proteger el honor de otro? Esa mentalidad aún persiste en nuestro mundo. Cada vez que vemos pornografía, cada vez que deshumanizamos a otro ser humano, cada vez que miramos a alguien como objeto de placer, estamos repitiendo esa misma lógica. La solución no es solo moral o religiosa, es espiritual. Debemos volver a ver a cada ser humano como portador de la imagen de Dios. Esa mujer que ves en una pantalla es alguien con una historia, con un alma, con dignidad. Y hay algo más. Cuando te alejas de Dios poco a poco, ni siquiera te das cuenta de cuán lejos llegas. Miras atrás y te preguntas, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo crucé esa línea? ¿Cómo caí tan bajo? Lo mismo le ocurrió a Israel. El libro de los jueces es el retrato de una nación que, paso a paso, fue abandonando a Dios. Lo que ocurre en estos capítulos finales no es un accidente, es la consecuencia de un alejamiento prolongado. Y tú y yo no somos la excepción. Lo que hoy rechazamos con firmeza, mañana podríamos tolerar, y pasado mañana justificar. Nadie cae de un día para otro. Se cae lentamente, con cada decisión tomada lejos de la presencia de Dios. La historia no termina en el capítulo 19. De hecho, lo que viene después es aún más devastador. Una guerra civil sangrienta. Hermanos enfrentados, miles de vidas perdidas, una nación fracturada. Todo, porque una tribu benjamín decidió proteger a los culpables en lugar de hacer justicia. Te animo a leer con cuidado los capítulos 20 y 21. Pero, sobre todo, a reflexionar en el fondo de tu alma. ¿Quién gobierna tu vida? ¿A quién obedeces cuando nadie te mira? ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían alejarte del camino de Dios mañana? Porque la historia de Israel también es nuestra historia. Y el desenlace depende de hacia dónde decidamos caminar. Para resumir este momento final de la historia, lo que se desató fue una guerra sangrienta, una batalla entre hermanos, tan feroz que dejó un saldo devastador de muertes en ambos bandos. Al final de todo, apenas sobrevivieron 600 hombres de la tribu de Benjamín. Solo eso. 600 vidas masculinas sin ninguna mujer a su lado, sin posibilidad aparente de restaurarse como pueblo, sin futuro para su linaje. En ese punto, las otras 11 tribus, que antes habían estado llenas de indignación, comenzaron a sentir algo muy diferente: compasión. Se dieron cuenta de que, aunque la tribu de Benjamín había cometido un pecado terrible, ahora estaban al borde de desaparecer por completo. Y eso significaba perder a una parte de la identidad de Israel. Una de las 12 tribus estaba al borde de la extinción. Este momento nos deja una lección poderosa. Cada mala decisión que tomamos desata consecuencias que no podemos controlar ni predecir. Los benjamitas hicieron lo malo, sí. Pero las 11 tribus también tomaron una decisión, la de entrar en combate, la de destruir, y ahora debían enfrentar el peso de lo que esa decisión les dejó. Así como eligieron luchar, ahora debían lidiar con las secuelas. Uno puede elegir qué camino tomar, pero no puede escoger lo que ese camino traerá consigo. En su intento por remediar la situación,
Los líderes israelitas recurrieron a una solución inquietante. Atacaron una región llamada Yabes de Galaad, donde tomaron a 400 jóvenes que nunca habían estado con hombre alguno, y las entregaron como esposas a 400 de los 600 hombres benjamitas. Pero la aritmética era clara, aún quedaban 200 hombres sin esposa. Y allí es cuando el ciclo de malas decisiones continuó. Como todos los jefes de Israel habían hecho un juramento solemne de no entregar a sus propias hijas a los benjamitas, idearon un plan alternativo. No podían darlas, pero tampoco impedir que fueran tomadas. Entonces dijeron algo así como: dentro de poco habrá una celebración, una fiesta donde nuestras hijas bailarán en el campo. No podemos romper nuestro juramento, pero si los benjamitas las encuentran allí, bailando, y las toman por la fuerza, eso no nos involucra. No las dimos, ellos las tomaron. Así, durante esa fiesta, 200 hombres benjamitas fueron y secuestraron a las jóvenes que danzaban, llevándoselas como esposas. Mujeres que estaban simplemente celebrando, fueron arrancadas de sus familias y entregadas como respuesta a una cadena de errores. Sé que suena como una historia que cuesta creer, pero todo esto está escrito. Lo que quiero subrayar aquí es algo muy humano y muy real. Una mala elección rara vez se queda sola. Casi siempre conduce a otra, y esa a otra más, arrastrando con ella no solo a quien decide, sino a todos los que le rodean. Piensa en cuántas personas inocentes fueron arrastradas por los errores de otros. Muchos benjamitas murieron sin haber participado en el crimen inicial. La gente de Yabes de Galaad fue masacrada. 400 mujeres fueron obligadas a casarse con desconocidos. Luego otras 200 jóvenes fueron secuestradas de una celebración. Y todo por un pecado que comenzó con unos cuantos. Sin embargo, y a pesar de todo, la historia deja una chispa de esperanza. Porque incluso en medio del desastre, Dios muestra un tipo de gracia. La tribu de Benjamín fue preservada. Los hombres que quedaron volvieron a sus tierras, reconstruyeron sus ciudades y trataron de restaurar su vida como pueblo. Cada uno regresó a su herencia, tratando de encontrar algo de normalidad en medio del caos. Y así termina el libro de los Jueces, con una frase que resume todo el drama. En aquellos días, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía correcto. Eso es lo que da origen a toda esta cadena de tragedias. Cuando no hay dirección, cuando no hay una guía clara, cuando las decisiones se basan solo en lo que uno cree que está bien sin considerar a Dios ni al prójimo, se abre la puerta al colapso. Amigo, si algo quiero que te lleves hoy es esto: las decisiones que tomamos sí importan. No solo afectan nuestro presente, sino el destino de muchos otros. Lo que elegimos hoy puede convertirse en el dolor o la redención de mañana. Y aunque Dios en su amor puede darnos nuevas oportunidades, no siempre nos libra de las consecuencias. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y comparte este contenido con tus familiares. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuida tu corazón, piensa antes de actuar, y que Dios te bendiga.